el verso 13 al 19. San Marcos 3, 13 hasta el verso 19. Esta noche vamos a ver dos ministerios, hay varios ministerios, pero dos ministerios que hicieron parte de la iglesia en el primer siglo. Es decir, en el tiempo cuando se estaban echando los cimientos de la iglesia. Esos ministerios no volvieron a aparecer. A partir del siglo II en adelante no se volvió a hablar ni a mencionar esos ministerios. Veamos por qué. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. ¿A quiénes llamó? A los que él quiso. Y vinieron a él y estableció, ¿a cuántos estableció? A 12, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Entonces, aquí él escogió a 12, no escogió 13, no escogió 14, escogió a 12. ¿Y cómo los escogió? Como él quiso. Es potestad de él. Ahí no fue que Pedro le sugirió, este que es muy amigo, el otro que es... No, él los escogió como él quiso. Que nos hable el Señor esta noche. Tenga la bondad de sentarse. Bien. Hay un asunto que ha quedado, que algunos tienen confusión en varias cosas. Aclaremos esas confusiones. Una, ¿hubieron profetas en el Nuevo Testamento? ¿Acaso todos los profetas no fueron hasta Juan? Y Juan el Bautista pertenece al Antiguo Testamento. ¿Cuándo hay Nuevo Testamento? Para que haya Nuevo Testamento es necesario que haya la muerte del testador. Y el testador es Jesucristo. Estando vivo el testador, entonces no hay Nuevo Testamento. ¿Cuándo vino a haber Nuevo Testamento? A partir del Calvario. A partir del Calvario hacia acá hay Nuevo Testamento. Hacia atrás todo es Antiguo Testamento. Señor, y es que ese que se convirtió allá en el Calvario, que estaba en la cruz, ¿por qué Jesús no le dijo que fuera bautizado? Es que estaban en otro pacto. ¿En cuál estaban? Aún ese que estaba colgado al lado de Jesús estaba en el Nuevo o en el Antiguo Testamento. Estaba en el Antiguo porque el testador todavía estaba vivo, pues estaba hablando con él. ¿Correcto? Entonces estaba bajo ¿cuál régimen? Bajo el régimen de la ley y no de la gracia. Ya en la era de la gracia, Jesús ya resucitado dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. ¿Cuándo dijo eso Jesús? ¿Antes del Calvario o después del Calvario? Lo dijo después del Calvario. Marcos 16, 15. Ya Jesús resucitado es que da la gran comisión. Le bajamos un poquito este micrófono que está muy alto. ¿Sí? ¿Ahí me oyen bien? ¿Todos me entienden bien? Porque a veces uno oye pero no entiende. ¿Me entienden bien ahí? Bueno, atrás, ¿todo bien?
Entonces, ubicamos San Lucas capítulo 16, nos colaboren con Lucas 16, 16, y vamos a ver todos los profetas del Antiguo Testamento y la ley fueron hasta Juan. Es decir, Juan fue el último de los profetas del Antiguo Testamento y a la vez el más grande de todos los profetas. ¿Correcto? Entre todos los profetas nacidos de mujer, la ley y los profetas eran ¿hasta dónde? Hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Veamos Mateo capítulo 11, verso 13. Mateo 11, 13. Porque todos los profetas y la ley, ¿hasta dónde profetizaron? Hasta Juan. Es decir, el ordenamiento del Antiguo Testamento tenía estos pilares: ley y profetas. Ese fue el fundamento de la fe y del programa de Dios en el Antiguo Testamento, desde Moisés hacia acá. ¿Cuál fue el fundamento de ellos? Ley y profetas. Por eso Jesús, después de resucitado, les dijo a los discípulos, reprendiéndoles: oh tardos e insensatos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, en San Lucas 24. Pero bueno, entonces, la ley tenía como fundamento eso: ley y profetas. Ese fue el establecimiento. Aunque tenía ministerios como sacerdote, sumo sacerdote, lo principal era la ley y los profetas. ¿Correcto? Ese fue el marco del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesús lo que primero estableció fue apóstoles. ¿Correcto? La palabra apóstol, escogido y enviado, quiere decir la palabra escogido. Los escogió como Él quiso y los envió. Es el texto que acabamos de leer en Marcos. Los escogió como Él quiso y los envió a predicar y a sanar toda enfermedad y dolencia. Entonces la palabra apóstol quiere decir escogido y enviado. ¿Correcto? ¿Estamos? Y está ahí el texto que leímos ahí en Marcos. ¿Qué requisitos tenía que reunir una persona para ser apóstol del Señor? ¿Qué requisitos? 1, solamente nombró 12. Veamos San Mateo 10. Solamente es de tanta gente que lo siguió, Él solo escogió 12. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. Y aquí está los que Él escogió. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Note, ¿los nombres de quiénes? Descubramos una cosa, caigamos en cuenta de una cosa. Lucas y Marcos son evangelistas, mas no son apóstoles. Por eso no aparecen ahí. Son evangelistas, tanto Lucas escribe un evangelio como Marcos escribe el suyo, pero ellos no son contados como apóstoles. Los 12 son estos. ¿Cuáles son ellos? Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano,
Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Esos son los nombres de ¿quiénes? De los 12 apóstoles. Solo escogió 12. Más adelante vamos a ver por qué 12. ¿Por qué 12? Ahora, ocurre que de estos 12 que fueron nombrados para esos ministerios, uno falló. ¿Cuál de ellos falló? Correcto. Habiendo un grupo tan grande de más de 500 hermanos que fueron testigos de la resurrección del Señor según Primera de Corintios capítulo 15, sin embargo, solamente podían haber 12 que se llamaran apóstoles. Lo leímos en Hechos capítulo 1. Para abreviar, leamos del verso 19 en adelante. 1:19 de los Hechos. Fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros, miren los requisitos aquí, para ser apóstol y reemplazar al que había caído de ese ministerio, ¿qué requisitos tenía que tener? No simplemente que fuera de la iglesia, no, o que fuera un predicador, no. Tenía que haber estado junto con el resto de apóstoles todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre ellos. Seguimos. Comenzando, ¿desde dónde tenían que haber estado? Desde el bautismo de Juan, es decir, haber estado todo el tiempo del ministerio de Jesús. Porque Jesús comenzó a predicar ¿cuándo? Cuando Juan fue encarcelado. San Marcos capítulo 1 verso 14. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio. Cuando Juan terminó, Jesús comenzó. Entonces, los que estuvieron desde el primer día que Jesús comenzó a predicar, que ya Juan estaba en la cárcel, era uno de los requisitos para poder ser apóstol. Hasta el día en que entró, que entre nosotros fue recibido arriba, es decir, hasta Hechos 1:11. Uno se ha hecho testigo con nosotros. Uno, porque habían muchos más que cumplían los requisitos, pero como solo podían ser 12, habían muchos más hermanos que habían estado todo el tiempo con Jesús desde ese principio, desde el bautismo de Juan. Sin embargo, solamente se podía nombrar a uno como apóstol, aunque muchos más cumplieran los requisitos. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. Dijimos que la palabra apóstol quiere decir escogido y enviado. Otra vez aparece aquí la palabra. Que cuál de esos, que el Señor mostraba a cuál de esos 2 había escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado. ¿Con quién fue contado? Fue contado con los 11, es decir, 11 más él, 12. ¿Correcto? Bien, ahí está. Nos trasladamos a Hechos 10 y leemos del verso 39 en adelante. Otra vez Pedro está citando en la predicación en la casa de Cornelio, cita estos requisitos. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén,
a quienes mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Aquí aparece un requisito en particular: a nosotros que comimos y vivimos con él después de que resucitó de los muertos. Es decir, un requisito también es que haya visto a Jesús resucitado. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Muy bien. De nuevo, Pedro está recordando esos requisitos para el apostolado. Entonces, tenemos ahí a los 12. Vamos a irnos por un momento al libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis vamos a ver dos cosas. En el capítulo 2 vamos a ver que cuando los apóstoles comenzaron a morir, a ser muertos, y en efecto ya hacia los tiempos de Juan, que escribe el libro de Apocalipsis, Juan era el último superviviente de los apóstoles. Solo sobrevivía él a esa altura. Ya los otros habían sido sacrificados, en su mayoría habían muerto mártires, los otros apóstoles. Entonces aparecieron unos llamándose apóstoles, dándose en el título de apóstoles. Y a estos el Señor, no Juan, sino el Señor, no tardó en condenarles su conducta. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Póngale cuidado lo que va a decir: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y los has probado, a los que se dicen ser ¿qué? A los que se dicen, cualquiera se dice. Cualquiera se dice apóstol, cualquiera se dice pastor, cualquiera se dice profeta, cualquiera se dice. Pero una cosa es que la persona se diga y otra que Dios diga. A los que se dicen apóstoles y qué, y no solo son, y los han hallado qué, mentirosos, porque el Señor solo escogió 12. Apocalipsis 22. Vamos al capítulo 22 de Apocalipsis. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de las calles de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Seguimos. Y no había más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y Juan, dice, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, ¿qué le dijo el ángel? Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Una anotacioncita aquí antes de que sigamos. ¿Ha notado una cosa? ¿Por qué yo no invito a la gente que se arrodille aquí cuando yo estoy aquí? Arrodillarse es adorar, y a ningún hombre se le dobla la rodilla, a ninguna persona. ¿Recuerdan Pedro? En la casa de Cornelio, cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, Hechos 10, Pedro se le postró, se le arrodilló,
Y Pedro, que dijo, uy, qué bendición, vamos a orar por este Pedro, por este Cornelio, uy, como esté tocado por el Señor aquí arrodillado. No, lo levantó enseguida, diciendo, no lo hagas, yo soy hombre como tú. ¿Correcto? Solo se le dobla la rodilla al Señor. Solo a Él. Alabanzas al Señor. Y ve que hasta los ángeles, siendo ángeles, no permiten que alguien le doble la rodilla. Y me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Adora a quién? A Dios. Y me dijo, no selle las palabras de esta profecía y de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía. En fin, avancemos hasta un poco más adelante. Avancemos en el capítulo. Más. 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 El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo, ¿en cuánto tiempo? Ven. ¿Y qué contesta el pueblo? Ven, Señor Jesús. Nos retrocedemos al capítulo 21 para ver una cosita allí muy importante. Nos vamos a ubicar del verso 9 o 10 en adelante. Eso. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Pongámosle cuidado a esto. Y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía ¿de dónde? Del cielo de Dios. Veamos esta ciudad. Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y tenía un muro grande y alto, ¿con cuántas puertas? 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y siga. Y al oriente tenía 3 puertas, y al norte 3 puertas, y al sur 3 puertas, y al occidente 3 puertas. El muro de la ciudad tenía, ¿cuántos fundamentos tenía? ¿Cuántos cimientos? ¿Cuántos cimientos tenía el muro? Tenía 12 cimientos y sobre ellos los nombres de quiénes. ¿Por qué 12? Ahí sabemos por qué 12. 12 son los cimientos. Dijimos que apóstol es el fundamento, los cimientos del edificio. ¿Ven por qué? ¿Dónde estaban? ¿Dónde aparecen los nombres de los 12 apóstoles? En los cimientos. Amén. ¿Y por qué no aparecen 13 o 14 o más? Solo 12, porque 12 son los cimientos de la ciudad celestial. ¿Ven por qué? No aparece otro nombre. Y ve, ¿y ahí por qué no aparece este o aquel o el otro? Ni el apóstol Maldonado que dicen, ni Billy Graham, no aparece ninguno. Solamente aparecen los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, que es Jesucristo. ¿Ah? ¿Los otros qué son entonces? ¿Son verdaderos o son falsos? Son falsos. ¿Ven por qué? Ahora, alguien pregunta de manera irónica, muéstreme por la Biblia dónde aparece el último apóstol, que la Biblia hable de un último apóstol. Y sí, le mostramos con el mayor gusto. ¿Ah? No, que la Biblia hable de un último apóstol. La Biblia habla de un último apóstol. Hubo un apóstol extra, que se conoce como el apóstol a los gentiles. Habla de un apóstol que se conoce como el apóstol a los gentiles. Veamos eso.
Gálatas capítulo 2, verso 7 en adelante. Uno de los grandes cuestionamientos que tuvo Pablo para ser reconocido como apóstol fue que no reunía esos requisitos que vimos en Hechos 1 y en Hechos 10. Y él se defendió diciendo que él había visto a Jesús resucitado. Es decir, lo único que tenía de argumento para defenderse como apóstol es que él sí había visto a Jesús resucitado en Hechos capítulo 9, en el camino de Damasco. Antes, por el contrario, dice, como vieron que me había sido encomendado, ¿qué? El evangelio de la circuncisión. ¿De qué está hablando? Ese es el encuentro de Pablo con los apóstoles de Jerusalén. Note, se encuentran, saben que Pablo ha tenido un éxito tremendo con la evangelización de los gentiles, y en Jerusalén tienen este encuentro. Y entonces Pablo está contando, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, es decir, a los judíos, pues el que actuó en Pedro para el apostolado, ¿para qué? Note, para el apostolado, está hablando del apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. O sea, que aquí está demostrando él que él era apóstol, no de los 12, sino un apóstol extra, que era un apóstol a los gentiles. Reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, eran considerados como ¿qué? Estos apóstoles eran considerados como ¿qué? Columnas. ¿Ve? Hace parte de eso, de los cimientos, de los fundamentos que cargan. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. De aquí vamos a saltar a otro pasaje, a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, y leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, ¿a sus santos qué? A sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, en la lista de todos los santos, él se pone como el más pequeño, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Observe, entonces él aquí hace una defensa de su ministerio y expone algunas razones por las cuales Dios lo escogió para ese ministerio entre los gentiles. Cuestionamiento del apostolado de Pablo, Primera de Corintios capítulo 9. Es cuestionado el ministerio, el apostolado de Pablo. ¿Qué le decían? Aún los mismos hermanos, ¿qué le cuestionaban?
le decían que no era apóstol porque no había visto al Señor. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Es decir, ¿cuál era el cuestionamiento? De que él no había visto a Jesús resucitado, lo cual él asegura y demuestra que él había visto a Jesús resucitado. Nos trasladamos a Primera de Corintios capítulo 15 y veamos allí el orden de la aparición del Señor primero a sus apóstoles. Además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo resucitó, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció. Aquí comienza el orden. ¿Cómo le aparece Jesús a sus apóstoles? Que apareció a Cefas. Después le apareció ¿a cuántos? A los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después le apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. ¿A quién le apareció? A todos los apóstoles, ¿cierto? Y al último de todos, es decir, al último apóstol, al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, que no soy, ¿qué? Que soy el más pequeño. ¿De quién es el más pequeño? Porque le apareció fue la ñapita que Cristo le apareciera. Y lo pudiera ver después de que resucitó. No soy llamado apóstol, no soy digno de ser llamado apóstol, porque no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, es decir, que los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Alabanzas al Señor. Entonces observen ahí, se salvó de quedar excluido del grupo de los apóstoles por una cosita así pequeñita, porque le apareció el Señor en Hechos 9 y allí le dio las condiciones. Porque te he escogido. Recuerden que otro de los requisitos de apóstol quiere decir escogido. Te he escogido para que seas salvación. Te he escogido para que seas testigo mío ante reyes, ante gobernadores, ante los gentiles, a los cuales ahora te envío. ¿Ve? Que son las palabras que le dijo el Señor cuando le apareció a Saulo. Te he escogido para que seas testigo mío ante reyes, ante gobernadores, ante los gentiles, a los cuales ahora te envío. ¿Cumplió los requisitos? Sí. Escogido, enviado, y había visto al Señor resucitado. ¿Está claro? Ese es apóstol a los gentiles. No hace parte del grupo de los 12 del Cordero, conocido como los 12 apóstoles del Cordero. Es el apóstol a los gentiles. ¿Correcto? Es decir, es el que puso el fundamento para la iglesia en el mundo gentil. ¿Correcto? Estos apóstoles, estos hombres, los 12 en Israel, y Pablo, entre los gentiles, pusieron el fundamento de todo lo que hoy es el plan de Dios. Por eso, todo lo que tiene que ver con la salvación tiene que pasar por las enseñanzas de Cristo y las enseñanzas de estos hombres. ¿Sí o no? Ahí está. Ni más ni menos.
Ninguno evangelio que se salga del marco de lo que esta gente escribió y enseñó, si alguna enseñanza se sale de ese marco, está fuera de lugar. Ya pierde todo crédito, ya es otro evangelio, y si es otro evangelio es falso y es maldito. Entonces, todo lo que es el plan de la salvación descansa sobre ese fundamento. Por eso Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo ¿qué? La principal piedra del ángulo. Edificados sobre el fundamento no de pastores y maestros, no de evangelistas, sino apóstoles y profetas, que fueron los ministerios que dieron ¿qué? Los cimientos a la iglesia, porque estos hombres, a la vez que eran apóstoles, eran profetas también. La profecía del Nuevo Testamento está en boca de ellos. Usted encuentra a Pedro profetizando. ¿Qué profetizó Pedro? Veamos la profecía de Pedro. Segunda de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo ¿qué? Fábulas artificiosas de los hombres, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¿Correcto? Seguimos. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, que le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Entonces, la profecía de Pedro se basa ¿en qué? En lo que él oyó y vio. En lo que oyó y vio. Tenemos también, aparte de tener lo que vio y lo que oyó en el Monte Santo, lo cual le da tremenda autoridad, es que lo oyó, es que lo vio. Y aparte de esa autoridad, tenemos la autoridad más grande que hay. La autoridad más grande que existe son las Escrituras. Las Escrituras, las Sagradas Escrituras, de las cuales habló Pablo, te pueden hacer sabio para la salvación. Entonces, cuando dijo toda la Escritura es útil, es inspirada en primer lugar por Dios y es útil. Entonces dice, también tenemos la palabra profética más segura. Cuando hace esto, está apuntando a las Escrituras, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura. ¿Dónde están las profecías a las que Pedro se refiere? En las Escrituras. La profecía de la que Pedro está hablando está en las Escrituras. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, pasado. No dice hablan, ni hablarán, no, está en pasado, porque eso sería cumplido. Hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Pero aquí está el peligro. ¿Pero qué hubo? En el tiempo antiguo, es decir, en el Antiguo Testamento, hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre ellos mismos destrucción repentina. Todo eso que está haciendo, todo eso es profecía. Y muchos seguirán sus disoluciones, está profetizando, a causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué le dio la autoridad para profetizar esto hacia el futuro? Porque dijo, como hubo en el pasado, tiene un conocimiento previo de lo que pasó en el pasado, así también será en el futuro. ¿Qué dijo Salomón? 1:9 de Eclesiastés. ¿Qué es lo que será? Lo mismo que ya fue, y nada hay nuevo debajo del cielo.
o debajo del sol. Bien. Y así, entre otras, el capítulo 2, todo es profecía de él, ese capítulo 2 que sigue. Si usted encuentra a Pablo profetizando, lo encuentra profetizando. Primera de Timoteo capítulo 4, segunda de Timoteo capítulo 3, capítulo 4, primera de Tesalonicenses capítulo 4, capítulo 5, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, capítulo 2, son profecías de Pablo, ¿correcto? Entonces, estos hombres a la vez, es decir, su apostolado, cubría esas áreas de instruir, de formar, de edificar, de poner un fundamento. Como Primera de Corintios 3:12. Primera de Corintios 3:12, ¿qué dijo? Si sobre este fundamento, retrocedamos al verso 10, al verso 10 nos venimos, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, es decir, está diciendo esto con la autoridad apostólica que tenía como apóstol de poner ese fundamento. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Qué fue lo que pusieron los apóstoles? Pusieron el fundamento, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir, ya hay un fundamento establecido. Todo aquel que va a predicar el evangelio o predicar la palabra o busca formar una iglesia tendrá que ver cuál es el fundamento, porque el fundamento ya está puesto. ¿Correcto? Ya el que busque edificar de aquí para arriba, pues mire a ver cómo sobreedifica, pero ya este fundamento está aquí puesto. Ya verá lo que pone, cómo sigue, pero el fundamento ya está. ¿Correcto? Ahí ya están las fundaciones, están zapatas, columnas, vigas, lo que sea, abajo todo está. Está puesto el fundamento. De ahí para arriba el que quiere edificar vea cómo sobreedifica. No puede llegar a poner otro fundamento, abrir huecos arriba para poner otras columnas, vaciar otras zapatas arriba, porque no, el fundamento ya está abajo. ¿Correcto? ¿Entendido eso? Entonces cada quien que busque sobreedificar tendrá que edificar sobre el fundamento que ya está. Nadie puede poner otro fundamento, nadie, por más importante que se crea, que es que lo llamó, que le reveló, que es un ángel caído del cielo, caiga de donde sea, nadie tiene autoridad para poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Alabanzas al Señor. Eso es determinante. Eso es determinante, de ahí para allá no hay más. Todos los pastores que ya vinieron, porque no se les dio ese título más a ningún otro de apóstol ni profeta, ¿cómo se llamaron? ¿Cuál fue el nombre original que se le dio a los que sucedieron a los apóstoles? ¿Cómo lo llamaron? Les dieron dos títulos. Los llamaron ancianos y los llamaron obispos, que quiere decir pastor. Por ejemplo, Primera de Timoteo capítulo 3, ¿cómo dice? Primera de Timoteo 3. Palabra fiel, si alguno anhela ¿qué? ¿Apostolado? No. Ya ese apostolado ya no estaba, ya estaba completo. ¿Qué se podía aspirar de ahí para arriba? Obispado. Buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, es decir, no peleador, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. ¿Correcto? He ahí las condiciones. Nos vamos a Hechos capítulo 20, verso 28.
Hechos 20:28. ¿A quiénes se dirige Pablo? ¿Quiénes quedaron al ya no estar el apóstol en las iglesias gentiles, de donde Pablo se despedía? ¿Qué título se dio a los que quedaron a la cargo de la iglesia? Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. ¿Por apóstoles? ¿Cierto que no los puso por apóstoles? ¿Los puso por qué? Por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Entonces, no estando ya los apóstoles, ¿qué título se dio a aquellos que sucedieron a los apóstoles? No se les llamó apóstoles, se les llamó obispos. Correcto. Se les llamó ancianos también. Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5. La idea de este estudio así es que cada uno sepa por qué somos lo que somos. Porque cuando uno no sabe, resulta por ahí saliéndose del orden. Y hasta creyendo, ¿verdad?, que por ahí hay otro apóstol y que por allá hay otro profeta y que por allí. No. Todo lo que Dios tenía que decirnos, no lo dijo ya. Es decir, todo lo que Dios tenía que decirnos en cuanto a la salvación y a todo lo que usted y yo necesitamos saber, desde la cuna hasta la sepultura, hasta que Cristo venga, ya está escrito. No necesitamos que alguien venga a decirnos otra cosa, ya está escrito. El que cree en mí, como dice la Escritura. San Juan 7:38, no como dice alguien, como inventó otro, como por allá le resultó a alguien con una revelación, no, como dice la Escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Entonces, uno de los títulos que se le dio a los que administraban las iglesias es de ancianos, y veamos qué trata de ellos, sigamos leyendo. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. El 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces, apacentar se sobreentiende que estos ancianos cumplen la misma función de Hechos 20:28, de apacentar la iglesia del Señor que él ganó con su propia sangre, que en Hechos 20:28 son llamados obispos y aquí son llamados ancianos, pero cumplen la misma función, que es ¿cuál? Apacentar la iglesia del Señor. Correcto. Entonces, esos son los ministerios. Hay alguien que hoy se da unos títulos, o sea, ya lo de pastor o del pastor, que es la palabra obispo, es alimentador, eso que está diciendo ahí, apacentador. Hoy se dan otra cantidad de títulos. Ya eso de pastor les quedó pequeño, entonces dicen, no, es que es el reverendísimo. Lea que dice la Academia de la Lengua de reverendo, dice una persona que infunde miedo. ¿Ah? Imagínense. Y ellos como buscando, como el pastor, la palabra pastor les quedó pequeñita, entonces se ponen el reverendo. Y como el reverendo les queda pequeño, no, el apóstol. ¿Ah? Semejante tontería. Solo hinchazón, solo enfermedad de la carne, pero nada del espíritu, no hay nada. Es un basurero. No es la apariencia la que edifica, es la verdad la que liberta. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si hay algo importantísimo para nosotros, aunque nos duela, es la verdad. Puede ser que a veces la verdad es tan cruda, la realidad, la verdad, que nos duele. Porque de pronto nos pisa los callos por aquí, nos corta por allí, nos corta por allá, porque es una espada de dos filos. Pero sana, pero salva, pero liberta, es la verdad. Alabanzas al Señor. Entonces no le tengan miedo a la verdad.
Nunca más en la historia se volvió a hablar de apóstoles y de profetas. ¿Qué se habló después? De falsos profetas, sí. Y han habido grandes falsos profetas muy destacados en estos tiempos. Hacia el año 1185, aparecería un profeta irlandés en Europa llamado Malaquías. Era un sacerdote católico, antes había sido monje. Y aparece profetizando todo lo que pasaría con el papado desde él hasta la venida del anticristo. Entonces aparece un libro que se llama Las profecías de San Malaquías. Ahí están las profecías del Señor. Vendría después otro falso profeta que nació en Lyon, Francia, en el año 1505 de nuestra era, llamado Joseph Mitchell, Nostradamus, en español lo conocemos como José Miguel de Nostradamus, correcto, que muere en el año 1566 de las varices. Se le inflamaron las varices hasta que lo acabaron. Primero lo daba un tullido, después lo mataron. Aunque él también era yerbatero, que cargaba las fórmulas esas para curar supuestamente las enfermedades con las hierbas, pero no pudo curar sus propias varices. Este es uno de los que la gente le da todo lo que pasa por ahí. Eso lo profetizó Nostradamus. Pasa otra cosa, que la primera guerra mundial, eso lo había hecho Nostradamus. Que la segunda, que la muerte del Papa, eso lo había hecho Nostradamus. Todos se lo atribuyen a él. Un falso profeta que acertó algo en algunos vaticinios y en otros no. Es decir, cuando decimos falso no quiere decir que esta gente no hayan dicho unas verdades, unas cosas que se cumplieron y que se han cumplido de verdad. Pero el decir cosas que se cumplan no es propio, no es exclusivo del Espíritu Santo. También lo hacen los demonios. Han leído Hechos 16, aquella muchacha que ganaba gran dinero o que daba gran ganancia a sus managers, profetizando, adivinando, que también fue capaz, ve por primera vez a Pablo y a sus compañeros, estos son predicadores del Dios Altísimo. ¿De dónde lo conoce y lo ve por primera vez? Que os anuncian el Evangelio del Reino de Dios. ¿De dónde lo sabía? ¿Por qué lo sabía? ¿Por el Espíritu Santo o por un demonio? Por un demonio. Hasta que eso molestó a Pablo, ¿y qué le dijo? Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y ahí se le olvidó hasta cómo se llamaba, porque ya perdieron la ganancia que hacía. Pobre muchacha quedó sin nada. Entonces, los demonios hacen esa función también de tomar una persona y ponerla a decir cosas que realmente se cumplan. Pero eso no es ninguna demostración de Dios, sino que lo hace la clarividencia que se hace mediante un demonio. ¿Correcto? Por último, vea esto. El más grande suicidio de la historia ha ocurrido porque un falso profeta escuchó una voz que le dijo que este mundo era el infierno y que morirse era saltar al paraíso. Y 900 personas se suicidaron en un solo día en Estados Unidos. ¿Recuerdan el asunto del profeta Jim Jones? Por allá en los años 70 y pico, cuando este caballero en Estados Unidos le profetizó a su comunidad, primero, que tenían que abandonar sus parcelas, vender sus fincas, vender lo que tenían, sus bienes, e irse a una montaña por allá. Y ya estando en esa montaña, porque allá se iba a cumplir el libro de Apocalipsis, entonces les profetizó que esta tierra donde estaban era el infierno y que la única forma de salir del infierno para saltar al paraíso era suicidándose en todos. Allá, hermano, por favor, ¿me colaboran? Hermano de comunicaciones, el más grande suicidio de la historia. Me ponen ese articulito que quiero terminar con él.
el más grande suicidio de la historia. Eso es de dominio público. Eso no es un registro mío aquí, eso está. Y como ese, hay muchos más. Recuerdan también los que se hicieron morir con otro falso profeta llamado en Camp David, por cierto llamado David, los davicianos, por ahí el 80 y pico, los que se hicieron inmolar en Japón, los famosos de la Verdad Suprema de Japón, una secta que también profetiza y ha hecho suicidar un poco de gente en Japón, conocida como la Verdad Suprema. ¿Encuentran el artículo o no? Quería terminar con ese. El más grande suicidio de la historia, se llama el artículo, así titula. Menciona a Kim Jong. Bueno, ahí está. Hay una parte donde muestra las imágenes en grande. Ahí aparece, ahí está la mortandad en el piso. Alguien nos apaga esta luz del centro allá para que puedan ver más fácil las imágenes. Todo eso a alguien que supuestamente Dios le habló, escuchó una voz, que este mundo era el infierno y que para saltar de aquí al paraíso se tenían que suicidar todos. Ahí está la mortandad en el piso. Dejemos ya así. Bueno, ahí está. Miren la mortandad. Se tomaron cianuro, es decir, a todos les dio cianuro y enseguida él se dio un balazo en la cabeza, el profeta de ellos, y ahí terminó. Vea. Eso de escuchar voces y profecías por ahí es sumamente peligroso. Lo pueden manipular los demonios y cualquier otra cosa. Hermano, escuche lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Usted cree lo que la palabra de Dios ha dicho y usted está seguro. Usted se sale de ahí y está corriendo riesgos. Usted se pone en peligro. Innecesariamente, ¿para qué se expone a peligros? No se exponga a peligros, no corra riesgos. Esté tranquilo y seguro con la salvación que Cristo le ha dado, y teniendo eso, esté feliz y agradecido con el Señor. Séale fiel al Señor en todas las formas, vive en santidad, en comunión con Dios. Eso es lo que se necesita para ser salvo. Alabanzas al Señor. Le voy a rogar que estén de pie y démosle gracias al Señor esta noche. ¿Ha sido de bendición? El fundamento apostólico, la doctrina esencial, las doctrinas esenciales de ese fundamento apostólico, ¿cuál fue? Ese nos quedó faltando. Lo vamos a ver el domingo en la escuela dominical. El fundamento, es decir, las doctrinas que componen ese fundamento apostólico. ¿Correcto? ¿Les parece bien? ¿Cuáles son ese conjunto de doctrinas que hacen parte de ese sólido fundamento apostólico que nos ha quedado? Alabanzas al Señor. Démosle gracias al Señor esta noche. Maravilloso Señor Jesús, agradecemos su inmensa misericordia. Agradecemos, Señor, la abundancia de su gracia y de su amor para con todos nosotros. Agradecemos la revelación maravillosa de su palabra, la dirección de su Espíritu Santo en todas las cosas. Te ruego, mi Dios, que bendigas a tu pueblo, que bendigas a tu iglesia, que la libres, Señor Jesús, de ser engañada, que no sean engañados nuestros sentidos, que nada trastorne, Señor, nuestra fe, que nada afecte, Señor Jesús, nuestra relación contigo y nos desvíe de ti, Señor, por caminos equivocados. Guárdanos, Señor Jesús,